Acompáñame a abrir tu Biblia a Salmo 8, por favor. Y algo de lo que escuchamos la semana pasada fue lo que debes de buscar en una iglesia y en efecto, uno de los distintivos de Semilla Cuerna es la prioridad en la palabra. Y algo que tenemos que insistir y muy alineado a lo que Gesser nos acaba de dar el anuncio, tenemos que enseñar a nuestros hijos de dónde emana la sabiduría. ¿Quién es el dador de vida eterna? ¿Quién es el que puede amarnos, como cantamos en el tiempo de alabanza? ¿Quién es el que puede amarnos aún conociendo nuestro corazón? Y algo de lo que vemos como distintivo y rasgo en el cual hemos enfocado en Semilla Cuerna como prioridad en la palabra es entender y dimensionar algo que dice en Isaías 55, no vayas ahí, ahorita vamos a empezar el estudio en Salmo 8, pero dice en el versículo 10, la lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo estoy leyendo en NTV por si llegas a leerlo en tu casa en Reina Valera, va a decir nada de lo que dijo es cierto, pero en NTV dice algo que a mí siempre me ha rayado mucho, al igual que en Reina Valera. Dice, lo mismo sucede con mi palabra. Así como desciende la lluvia, así como tiene un propósito, dice que al salir de su boca produce para aquello para lo que fue enviado. Y tal cual lo voy a leer, dice, lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Y yo creo que en el plano, como prioridad en la palabra, podemos a lo mejor alinear mucho de lo que escuchamos la semana pasada, de lo que escuchamos domingo, miércoles, en lo sucesivo, porque la palabra de Dios al salir de su boca produce un efecto. Dice en el libro de Hechos que dos hombres en cuanto a la misión que se les había encomendado, apóstoles, predicando el evangelio, dice que trastornaron al mundo, que todo lo que estaba alrededor se sacudió. Y yo creo que en nuestros corazones tenemos que dar evidencia y proclamar el testimonio de que la palabra de Dios no ha regresado vacía, sino que ha producido algo. Y si no ha producido nada en ti, quizás es tiempo de poder cuestionar no solo los atributos de Dios, sino también cuestionarte qué es lo que te está faltando. Porque también vemos que Jesús, por ejemplo, le dice a los escribas así, ¿cómo leen? ¿Cómo escuchan? ¿Cómo es que interpretan? ¿Cómo es que su observación en la palabra así les ha dado tal entendimiento que no logran dimensionar quién es Dios? Y justo es lo que quiero en esta mañana enfocar, 4 puntos en los cuales la verdad de Dios aplica para nuestras vidas. La verdad de Dios es aplicable como algo que no está solamente en un plano espiritual, sino que también puede materializarse en nuestros corazones. Y para eso, leyendo en Isaías 55, tenemos que ver que el plano de Dios ya está ahí. Y en los primeros versículos de Isaías 55 dice que los pensamientos de Dios son más altos, que no los podemos entender. Pero el hecho de que los pensamientos de Dios no los podamos entender no significa que tengan algo que enseñarnos, porque vimos la semana pasada en 2 de Timoteo 3, 16 y 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y es una herramienta útil para enseñarte, para corregirte, que es una herramienta en las manos de Dios que puede redarguirte y puede darte así punto tras punto para regresar al camino. Y esa es mi oración. No nada más para el producto o el efecto que la enseñanza de hoy a lo largo de la Biblia pueda provocar algo en ti, sino que a lo largo de tu vida en el cristianismo pueda hacer eso. Que pueda ser un punto en el que al abrir la palabra de Dios pueda enseñarte algo, pueda corregirte en algo, pueda instruirte en algo, pueda redarguirte en algo, porque al final la palabra de Dios produce. Y al producir y dar el propósito para el cual Dios lo envió,
y no dejarte igual, pues es algo en lo cual tenemos otra vez que dar evidencia. Tenemos que dar el testimonio que lo que está escrito no fue escrito por hombres, sino que al ser inspirado por Dios tiene algo que narrar, tiene algo que contarnos, tiene algo que darnos esperanza y sobre todo tiene que ubicarnos. Entonces el primer punto que quiero tratar es la verdad de Dios aplicada en mi vida me ayuda a dimensionar quién soy yo en comparación de quién es el Dios de la eternidad. Y en Salmo 8, en el versículo 4 dice, en una pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Te has preguntado quién eres tú para que Dios ponga atención y atienda cada detalle de tu vida? Y Salmo 8 otra vez en este plano nos está ubicando de decir, ¿quién soy? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Quién es Dios para que cada día tú al buscarlo puedas escuchar tu oración? ¿Quién es el hombre para que así Dios pueda estar atendiendo su necesidad? Y de esto puedes tú dimensionar quién eres tú. Ignorante, insignificante en relación que tenemos un principio y un fin. Dios es eterno, pero tú y yo somos temporales, somos peregrinos. Yo soy chipilón, yo soy rebelde. Yo en mucho de mi vida he sido alguien insatisfecho, que quiero más y que Dios me da y quiero más. Y eso es lo que yo me pregunto y eso es lo que la verdad de Dios me ha ayudado a aplicarla en mi vida y decir, pues no soy nadie. O sea, realmente en quien tengo que enfocar mi atención, en quien tengo que enfocar así la plena certeza de mi entendimiento es en quién es Dios, no es en quién soy yo. Y psicología, tú sabes, así se enfoca en encontrar la raíz de tus problemas, pero Dios viene a traernos una solución en donde la raíz de la creación se hace conocible, se hace audible, se hace alguien que al escucharlo lo entiendes y que a través de su palabra produce el efecto para el cual fue enviado. Y tú y yo tenemos que vernos ahí. ¿Quién soy yo para que Dios tenga de mí misericordia? Y en esa simple pregunta, así poder encontrar algo en lo cual el misterio en el que el hombre ha transcurrido durante años, siglos, ha sido así. ¿Por qué tanta bondad de Dios así hecha manifiesta en un hombre que vino a salvarme de mis pecados? Y la verdad aplicada de Dios en mi vida así me deja ver que el Dios de la eternidad no es alguien que se está escondiendo, sino es alguien que está proclamando y se está dando a conocer. Y que eso, cada uno de nosotros al escucharlo tiene que producir algo, tiene que ubicarnos en un punto. Y para eso de Salmo 8 con esta pregunta, ¿quién es el hombre? Para que tengas de él memoria. ¿Quién es el Hijo del Hombre para que lo visites? Vamos ahí mismo en Salmos, al Salmo 103. ¿Y por qué aplicar esa verdad de Dios en su palabra a mi vida? Me ha dado la posibilidad de dimensionar que lo que soy yo es algo insignificante a lo que Dios es y a lo que Dios puede hacer y a lo que Dios puede lograr, no solamente en tu vida, no solamente en mi vida, sino en aquellos que al escuchar la palabra de Dios toma algo sentido. Dice Jesús en sus grandes yo soy el buen pastor. Y mis ovejas al oír mi voz reconocen quién es quien les está llamando. Y yo creo que tenemos que vernos ahí. Tarde que temprano tenemos que ubicar que la sabiduría de este mundo es efímera, es corta, es aplicable solamente a una circunstancia, pero la sabiduría de Dios nos ayuda en crianza, nos ayuda en mayordomía, nos ayuda en administración de recursos, nos ayuda en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, en todo lo que necesitamos, Dios está ahí. Salmo 103, versículo 3, así, tienes que ver quién es Dios. Y dice el versículo 3, Dios es quien perdona todas tus iniquidades.
el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Dios es y no deja de ser. Versículo 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios no va a contender para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Y eso necesitas reconocerlo porque se ha dicho aquí desde este púlpito y se ha insistido en el que un Dios te ama es suficiente para el que necesita esperanza. Si un Dios te ama, pero el que está escuchando que Dios lo ama también necesita considerar esto, que Dios no está guardando para siempre su enojo, que es dador de misericordia, que esa misericordia se renueva de día en día. Versículo 10, Dios es quien no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Cómo sería tu inventario? ¿Cómo sería tu paga por destajo del diario vivir en el que te presentas el lunes y mira, Dios, lo que traje hoy? ¿Cómo sería tu pago delante de Dios? ¿Cómo sería el pago del martes? ¿Cómo sería el pago del miércoles si Dios te pagara conforme a lo que tú has hecho? No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Versículo 11, Dios es, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Dios es grande en misericordia, que no te da conforme a lo que tú mereces. Y eso otra vez, en el modo de aplicarlo a mi vida, me hace chiquito, de tal forma en la que ya dimensiono de acuerdo a cómo Dios es. Y no veo mis problemas tan grandes que me he hecho para que me levanten y me estoy así, ay, es que no sabes lo que me pasó. Y insisto, soy chipilón. Y los que me conocen saben que no miento y así de, es que esto que me está pasando y otra vez. En un punto de nuestra vida tiene que ser un parteaguas en el cual todo lo que te atribula, todo lo que ha sido prueba, todo lo que Dios ha tratado contigo en bienes materiales, en bienes físicos, en tu salud, tiene que quedar en un parteaguas en el cual Dios te tiene que mostrar que eso no es que sea insignificante, porque ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Sino que de esa insignificancia en el cual nuestros problemas van disminuyendo en razón, en correspondencia a lo grande que es Dios en su misericordia, a lo grande en el cual Dios no me ha dado conforme a mi incredulidad, sino que así está dispuesto a dar más y más y más, y en eso poder entender y dimensionar que el Dios de la eternidad está a nuestro favor y que de algo que es prueba, de algo que es tribulación, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y entonces comienza a tomar sentido. ¿De dónde sale el gozo? ¿De dónde sale el hecho de tener esperanza en esa prueba? Porque es Dios quien está a tu lado y empiezas a ver a un Dios. Y vamos a ir en unos momentos a Mateo 11, que está Jesús llevando el yugo, que es fácil y ligero de cargar, y ves a Jesús en el tú a tú, en estatura, en peso. Jesús al descender del cielo y hacerse carne así, en estatura, en peso, en corpulencia, siendo carpintero de oficio así, pues tiene algo así en lo cual tú puedes decir, wow, pues Jesús, o sea, es alguien que se humanó. Se despojó de toda deidad y se hizo hombre, con hambre, con sueño, con necesidad, con amor, con tristeza, como alguien como tú, como yo. Pero poco a poco empiezas a ver que ese Jesús en mansedumbre y en humildad así cumple todos los atributos del Dios eterno. Y nosotros tenemos que vernos así cara a cara en tus problemas, cara a cara en tu necesidad con respecto a quién es Dios y comenzar a dimensionar y decir, tú eres Dios. Tú eres quien aleja mi pecado, tú eres quien aleja mi maldad, tú eres quien conforme a mi iniquidad no ha respondido.
y apenas te cierran el tránsito en tu coche y ya estás bendiciéndolo. Apenas si te pega el carrito, la señora que va en el súper así en el talón y ya estás así de teniendo tantos metros así tan tremendo, así grandísimo y así, ¿por qué me pega? Pero Dios no te da conforme a. Y sabiendo lo que hace de salir de tu boca, no está respondiendo a tu angurria, a tu urgencia, a tu necesidad de, es que Dios, ¿no te das cuenta que perecemos? Dios es. Versículo 13, Dios es como el Padre que se compadece de los hijos. Se compadece Jehová de los que le temen. Versículo 14, grábate esto. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo. Eso eres tú, eso soy yo. Y al aplicar verdad de Dios a mi vida, otra vez me deja en una posición en donde digo, bueno, ¿y entonces qué hago? Conocerlo. ¿Qué hago? Escudriñar en su palabra. ¿Qué hago entonces así? Pues machetearle. Versículo 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Cuánto dura aquel propósito que con toda la intención, apresurándote así a tragarte las 12 uvas y así este propósito, así, ¿cuánto dura? Eso somos polvo y otra vez en este modo tenemos que ubicarnos de acuerdo a la verdad donde Dios nos está colocando y donde Dios nos está proponiendo no una mejor idea, no una mejor solución, no una mejor forma, no un mejor propósito, sino lo que Dios está proponiendo desde que Él se dio a conocer a la creación es conózcanme. Y quieres conocer a Dios en medio de la dificultad, reconócelo. Ya no sigas caminando en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Y Él hará que tu problema, y Él hará que tus veredas se enderecen. Es que no sabes qué trabajo me ha costado, deséchalo. Dios está más interesado en rescatar nuestras almas del infierno que en prosperar tu camino y dejar que el trato de Dios contigo siga postergándose. Una nación, Israel, así tuvo que ser borrada una generación para que no conociera la tierra que había sido prometida por incrédulos. Y lo he dicho aquí desde este púlpito, así, bendita generación la nuestra, un sismo, 1985, otro sismo, 2017, una pandemia. Y hoy estás aquí y te puedo ver a los ojos. ¿Pero qué estás esperando? Porque de cuántos, ahora sí ya Cristo viene y la luna roja y entonces todo se está alineando, pero ¿cuánto piensas Dios que va a postergar más su venida? Cuando tú y yo tenemos la oportunidad de conocerlo, cuando tú y yo tenemos la oportunidad de dimensionar que esa verdad aplicada en mi vida cumple un propósito. Y si tienes así la necesidad, el hambre, la oportunidad de dar testimonio, te dejo Salmo 104, Colosenses 3, así, Colosenses 1, porciones completas en la cual Dios está diciendo, yo soy el creador de cielos y tierra, yo soy el que establece, yo soy el que lo hice todo perfecto, yo soy el que te hice así, chipilón, insatisfecho, yo soy el que te hice y no me avergüenzo de ser llamado tu Padre. Y por eso
llega un punto en el que al aplicar esa verdad de Dios a mi vida, así me hago tan pequeño que lo único que para mí hay es gratitud, es bendición. Dios, gracias por quién eres tú. Porque siendo yo un estorbo, tienes a bien a mostrar misericordia, tienes a bien así a mostrar a lo sabio, al entendido del mundo, que esto vil y menospreciado así puede ser perfeccionado en tu gloria. Y necesitas así hoy salir de aquí entendiendo que hay algo que aplicar a tu vida. Y esto no es como el curandero del mercado que así esta poción mágica para la hepatitis, para el COVID, para la diabetes, para todo lo que ocupes. ¿Y cómo lo venden? Untado, en gotas, en pastillas, inyectado. O sea, esto no es como un remedio. Esto es algo que necesitas comerlo, necesitas degustarlo, necesitas comprobarlo. Porque si quieres aplicar la verdad de Dios a tu vida como cuando te das un golpe y te pones árnica y así, pues ya nada más para que el golpe ceda y ya, pues ya, y sana colita de rana, si no sanará, no hoy, sanará mañana. O sea, como, pues ya Dios suple esto y ya. Y Dios lo va a hacer, y Dios lo ha hecho. ¿Quién va a sacar del hoyo tu cabeza? Solamente Dios. La verdad de Dios aplicada en mi vida me ubica, me posiciona, me deja ver que mi problema no es tan grande como yo pienso que es. Romanos 11:36 dice, porque todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y si lo ves en un comparativo, ¿qué es tuyo? Dice en Romanos 11:36 que todo es de Él. ¿Qué es tuyo? El carro que tienes lo debes. La casa que tienes la sigues pagando. El dinero que está en tu bolsa no te pertenece. Ahora verás. Sol, águila. No trae mi cara, no me pertenece. No es algo que sea mío. Eventualmente está en mi posesión, pero está circulando. Y Dios sí está en ti y en mí. Todo es creado por Él. Dice en Colosenses 1, toda la creación subsiste en Dios. Siguiente punto, la verdad bíblica aplicada en mi vida me ayuda a dar prioridad en lo esencial. Vamos a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio, capítulo 6. ¿Y por qué es importante entender que la verdad bíblica, cuando es aplicada a un área de tu vida, te deja ver que tus prioridades cambian? Te deja ver que es necesario hacer y corregir el camino porque nosotros nos basamos en lo físico, en lo material. En un mundo ideal, ¿qué es lo primero que haces al levantarte? Lavarte los dientes, ir al baño, bañarte. En un mundo ideal. En el mundo real apenas si alcanzas a llegar al baño y así, y entonces ya estás pensando en lo que tienes que hacer y los perros tocando la puerta para que les des de comer y todo te empieza a llenar. Y se habilitan las notificaciones en tu teléfono y empiezan a llegarte correos, empiezan a llegarte WhatsApp y así en el mundo ideal. El mundo real no te consume. Deuteronomio 6 me ayuda a dar prioridad a lo esencial. La verdad bíblica me ayuda otra vez a instruirme y a decirme esto es lo que tienes que hacer. Y propiamente el libro de Deuteronomio así narra
todo lo que fue el éxodo y comienza a hacer un recuento, un pase así de cosas en inventario, en el cual así empieza a ver el pueblo de Israel y a escuchar que todo lo que Dios trató con ellos así fue algo cierto, fue algo concreto. Fue algo en lo cual los primeros días después de salir de esclavitud, una de las primeras cosas en cuanto a necesidad del mundo real es ¿qué vamos a comer? Y todos están pensando así en algún guisado, en algo que puedan improvisar, pero Dios, ¿qué les da? El maná. Y así por 40 años fueron alimentados. ¿Qué vamos a comer hoy, mamá? Maná. Y mañana, ¿y hoy qué nos toca? Maná. Maná, desayuno, comida y cena. Y al siguiente día y la siguiente semana, ¿y hoy qué vamos a comer? Maná. Y apenas si nos repiten 2 días sopa en el menú en nuestra casa y otra vez sopa, otra vez pollo, otra vez carne, otra vez frijoles, insatisfecho. Y por eso ubicarnos en lo que la palabra de Dios dice nos deja ver que esa verdad aplicada así, algo me está diciendo Dios, porque una de las primeras cosas que Jesús les enseña a sus discípulos es a orar. Y dentro de esa oración, en el Padre Nuestro, esa oración modelo, deja ver así, danos Dios el pan nuestro de cada día. Pero con un cachito de bistec, con una racherita, o sea, que algo que complemente, porque el cuadro nutrimental dice que muchos carbohidratos no son sanos, entonces, pues así ponte la del Puebla bien, Dios, o sea, danos completo el menú. Y lo ha hecho. Pero en tu corazón, en mi corazón, no hay gratitud. Deuteronomio 6. Dice versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye semilla, Jehová es único, no hay más. ¿Y qué tenemos que hacer con este Dios? Versículo 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y comienzas otra vez en este modo a ver que Dios está cambiando algo, está modelando algo en lo cual una instrucción es muy precisa. Amarás a Dios con todo lo que tienes. No te está dejando como a medias, no te está dejando a medias tintas, sino te está dando una instrucción muy precisa. Y eso pone en orden tus prioridades y eso da oportunidad para que lo esencial sea lo más importante en tu vida. Y no en un mundo ideal en el que te lavas los dientes, en un mundo ideal en el que todo es perfecto, en el que no pasa nada, todo fluye, nada se atora, el tráfico en plan de Ayala, cada uno de los semáforos van sincronizados, pero no. La batería del carro falla, la llanta está ponchada, todos los semáforos te tocan. Y más eso, ya te tocaron todos los semáforos y llegas y atrás del camión de la basura que se va parando cada 3 casas y así, bueno. Pero la culpa la tiene el ingeniero de vialidad porque no sincroniza todos los semáforos. La culpa la tiene el chofer y los que están cargando tu basura. Pero no tú, que no te levantaste 10 minutos antes. Ama a Dios con todo tu corazón. Ama a Dios con todo lo que tienes. Y ocúpate de tener en segundo plano, de tener así en segundo y en un back todo lo que Dios es. Porque si tienes en segundo plano así todo lo que está pasando en problemática en el mundo, la guerra, el hambre, la recesión, la cuesta de enero, o sea, todo eso te empieza a ocupar parte de tu mente, empieza a ocupar tus fuerzas, empieza a ocupar tu deseo por buscar a Dios. Y con segundo plano, ¿a qué me refiero? A que en tu teléfono inteligente, así las aplicaciones que están en segundo plano están ahí.
ocupando una memoria, un espacio, para que al volverlas a utilizar así no tarde en abrir, sino que simplemente de cambiarte una aplicación a otra simplemente está ahí presente y está ahí al tiro porque está en segundo plano. ¿Qué cosas son aquellas que tú tienes en segundo plano? ¿Qué cosas son aquellas que así te están atormentando en el día a día? ¿Y qué cosas son aquellas que están ocupando el total que a Dios le pertenece? Porque si Dios ha dado todo, está pidiendo todo de ti, está pidiendo todo de mí. Oye Israel, Jehová Dios es uno. Y eso, poner en prioridad tu vida, así todo lo esencial, empieza a darte una oportunidad para no afanarte por lo que no tienes, de no estar angustiado por lo que sí tienes. Un amor total es lo que Dios pide de mí, un amor que responde a lo que he recibido, un amor que está en segundo plano así para poder dar, para poder atender, para poder cubrir la necesidad. Y es por eso que al aplicar la verdad en mi vida no me deja vacío, sino que puedo proceder en lo inmediato porque ya tengo un segundo plano que está empujando y que me está diciendo esto haz, esto atiende. En una ocasión me tocó atender la necesidad de un cliente en el taller y que se había quedado en periférico. Y su caja, su transmisión de su coche falló y pues como todos los coches fallan, ¿no? Pero su angustia de esta persona era que un día antes había visto los videos en YouTube de Car Crash Compilation, de una compilación de choques de coches en el cual había visto que coches que se paraban en la autopista llegaban un tráiler y los arrollaba y entonces toda la familia salía volando y el carro explotaba y así. ¿Y eso cómo fue? No, pues es que lo vi y entonces el hecho de que mi coche estuviera descompuesto y llegara un tráiler y así, ¿y te pasó un tráiler? No. ¿Y pudiste orillarlo? Sí. Y entonces, ¿por qué todo lo que me estás diciendo tiene que influir en lo que sucedió o no con tu coche? Y otra vez, a lo mejor es algo en lo que esta persona en segundo plano tenía lo inmediato. Y de ahí estaba tomando para alimentar su temor, de ahí estaba tomando para así satisfacer su miedo de decir, es que esto va a pasar. Y vuelvo a preguntar, ¿qué es eso que está cubriendo? La totalidad de la palabra de Dios en espacio en tu mente. ¿Alguien de aquí sabe la capacidad de memoria de su teléfono inteligente? Sí, ¿no? Porque eso es lo que nos venden, 64 gigas, 128 gigas, 256 gigas, 1 tera, no manches, así trae el iPhone con 1 tera. Pero ¿y eso qué? La mayoría de nosotros no nos ocupamos por cuánta capacidad tenemos, sino cuánto de esa capacidad está en uso. Y los que no saben ni se preocupen así, porque entonces mi teléfono cuántas gigas trae y yo en la que lo estoy ocupando y qué es lo que va a pasar, así de ¿por qué mi WhatsApp está tan lento? Pues porque así todas las cadenas, todas las imágenes que te llegan así, ahí están saturando. Y tienes como 10 gigas de información que no deberías de tener en tu WhatsApp. Borra esa imagen. Ay, no, es que me la mandó la comadre y está re bonita, así, frases cristianas. Frases que te dan ánimo. Borra eso que está ocupando memoria para que tu capacidad de meditar en su palabra día y noche sea tu prioridad, sea lo esencial. Y la verdad bíblica aplicada en nuestras vidas aquí en Semilla Cuerna ha sido un total. O sea, no ha sido una verdad a medias, no ha sido una verdad más, no ha sido una verdad más esta pastilla de prosperidad, más esta inyección de palabra de fe, palabra profética. No, es la verdad. Y lo que es verdad es verdad.
Y las instrucciones de Dios son verdad para mi vida. ¿Y qué pasa más atrás ahí en capítulo 5, versículo 32 y 33? Mirad pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Y no sé tú, pero yo. ¿No te has dado cuenta que cada vez se habla menos de los mandamientos de Dios? Porque ya el mandar a alguien ya es un abuso, ya es algo como que un mandamiento y hasta como que brincas así de, es que es un mandamiento y así de, ¿pero por qué? Y en medio de un pragmatismo en el que la cultura está absorbiendo y está así transformando su forma de pensar, hoy se habla más de derechos que de obligaciones. Y muchos de nuestra generación nos toca dar pauta de decir, pues sí, tengo un derecho, pero también tengo una obligación. Y para que mi derecho sea válido, tengo que cumplir primero con lo que me obliga. Y no sé, tú no era limitado en mi casa ni restrictivo, pero si no contribuías en la casa, así pues era pues el que no trabaje, que no coma a la forma del barrio, pero en ese modo así pues ni a gusto lo degustabas, porque mientras todos barrían, mientras todos trapeaban, mientras todos lavaban los trastes así, pues tú nomás sentado, ¿no? A ver a qué hora me sirven. A ver a qué hora me van a dar lo que necesito. Y no que fuera un mandamiento, pero sí era una obligación, sí era algo que nos correspondía. Y cada vez en la sociedad así van a ir silenciando y van a ir poniendo en el punto en el que el derecho de las personas es que no podamos decirle en qué está mal. Y por eso te ofende cuando la verdad es predicada y te está llamando a cambiar algo de tu vida. Ah, no, en esa iglesia no hay amor, porque se predica la verdad. Porque se da a conocer la misericordia. Pero es que me están diciendo lo que tengo que hacer y ni en mi casa me decían lo que tengo que hacer. Pues sí. Pues sí, mi nene consentido. Pero ¿qué estás ocupando de lo que Dios te ha dado? Andar por todo el camino, haciendo y poniendo en práctica, poniendo por obra, guardándolo y atesorando cada uno de los mandamientos. Y según recuerdo, los mandamientos no, cuando yo los escuché por primera vez, no fueron por una restricción, sino fue más bien por un contexto en el cual yo podía dimensionar. Y en mi caso, en contexto cultural, así me fueron dados a conocer los 10 mandamientos. Y llego con el joven rico y comienzo en mi aprendizaje así de, pues todos los he cumplido. Una sola cosa haz, anda, vende todo lo que tienes. Y pon así a disposición, pon en orden tus prioridades. Porque no solo es cumplir, no solamente es guardar, sino es ponerlos por obra y atesorarlos. La verdad bíblica no cambia. La palabra de Dios permanece para siempre. Cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios así permanece. Y al ubicarme en mis prioridades, entonces tengo que contextualizar y tengo que dimensionar que si soy polvo y Dios es quien es, entonces tengo que comenzar a poner en orden y a poder contemplar la grandeza de mi Dios y poder ver que, siguiente punto a aplicar, la verdad bíblica aplicada en mi vida me ubica en mi realidad. Me ubica en mi contexto, me ubica en mi posición, me ubica en mi modo en el que llegar a la iglesia como un cliente, llegar a la iglesia como un catador de sermones, llegar a la iglesia como a ver qué tienen que ofrecerme, simplemente no cabe. Sino comienzas a ver que algo tiene sentido. Jesús, en Juan 13, así levantándose de la cena,
interrumpiendo el protocolo, todo lo que se lleva a cabo así, se ciñe una toalla, toma una cubeta y comienza a lavar los pies de sus discípulos y les dice, ejemplo les he dado. Y hay cosas que Pedro le dice, a mí no me vas a lavar, yo no quiero participar de esto. Y Jesús le dice a Pedro, lo que hago ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Pero Jesús ya había dicho algo. Vamos a Mateo 11. ¿Y por qué me ubica en mi realidad? Porque otra vez esa idea del nene consentido, del junior, de yo no hago nada, de yo me la llevo bien relax, no tiene sentido en el cristianismo. Hemos sido llamados a servir porque Jesús nos ha dado ejemplo, nos ha dado la pauta, en el cual no es una membresía en el cual tienes tú la membresía premium y tienes estos derechos, sino es un plano en el cual Dios así nos corta parejos, porque siendo en forma de Dios así, Jesús se despojó de toda deidad y tomó forma de siervo. Una verdad aplicada en mi vida me ubica, pone en orden mis prioridades, me da oportunidad de dimensionar que yo al ser polvo y Dios ser eterno, entonces estoy poniendo mi atención en otra cosa y me ubica en mi realidad porque Jesús dice, aprendan de mí. Mateo 11, versículo 28. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y es una invitación que está ahí para todos. Vengan a mí todos los que están cargados y están trabajados. Versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús siendo en forma de Dios, enyuntado como una bestia de trabajo, amarrado, está diciéndome, ven a mi lado y carga conmigo. ¿Y cuántos de nosotros en nuestro proceder como humanos, ya no digas como cristianos, como humanos, vamos a abrirlo al general, es que estoy solo, es que nadie me entiende? Y como cristiano mucho más en el modo en el que es que esto no puedo, así Dios parece que al darle sus mejores batallas, sus mejores guerreros, como que no sabía que yo no estaba preparado. Desecha esas cosas así que has escuchado como apariencia de verdad y que necesitas ver que si estás solo es porque quieres. Porque Jesús te está diciendo, ven a mí. No, tú ven a mí. Tú estás más cerca que yo, entonces tú ven a mí. Y ahí está, diciendo, ven a mí. Y enyugado te está diciendo así, lleva el mismo peso que yo estoy llevando. No te está diciendo, todo se va a solucionar. No te está diciendo, al convertirte al cristianismo, todo va a tener así una forma de resolverse que nunca más lo imaginaste. No, te está diciendo, hay que chambearle. Y hay que hacerle frente a la necesidad, pero hazlo a mi lado. Y aprende de mí, que soy manso y humilde. Y yo estoy aquí para escucharte. ¿Cómo es tu proceder? Cuando estás lavando los trastes y toca el turno de la licuadora y metes la esponja para lavar los trastes y te pegas así con el filo de la navaja y así de, ay Dios mío, gracias amado Padre. O sea, ¿cómo respondes cuando piensas que nadie te está escuchando? Otra vez, para los que no lavan trastes no tienen ni idea, no te preocupes, eso déjaselo para el que lava el coche, para el que lava así, pero tú estás en tu plano, pero otra vez, ¿en dónde Dios te pone en exigencia?
en donde Dios te pone en un punto en el cual tienes que ubicar que la verdad de Dios predicada sobre este púlpito no es insignificante por los ejemplos que te damos. Porque te dejamos afuera si no sabes la capacidad de tu teléfono, porque te dejamos afuera si no lavas los trastes, porque te dejamos afuera si no eres como un mortal común y corriente, pero eso no es verdad. Porque lo que le da sentido a la palabra de Dios no es el sermón que preparamos, la estructura en la enseñanza, sino es Dios mismo por medio de su Espíritu. Y eso es lo que necesitamos, ubicarnos en nuestra realidad, que no es de acuerdo a lo que nosotros estamos dispuestos a dar, sino cuánto Dios ya estuvo dispuesto a ofrecer en sí mismo para traernos esperanza. Vamos más adelante, Mateo 20. Santiago y Juan, Jacobo y Juan, mejor conocidos como los hijos del trueno, están aquí en versículo 20 en adelante pidiendo a Jesús que uno esté a la diestra y el otro a la siniestra para que cuando estén en el reino ellos puedan cabildear, ellos puedan hacer las cosas más fluidas. Déjanos estar a tu lado, Jesús. Cuando estés en tu reino y cuando esté así Jesús levantando la mano así, déjanos estar viendo cómo tú lo haces para nosotros administrar la gracia, para administrar el favor. Juan y Jacobo viendo por lo suyo propio, pero Jesús viendo que en medio de ese insignificante polvo hay una oportunidad para enseñar algo, hay una oportunidad para decir que la verdad aplicada en nuestras vidas tiene sentido y nos ubica. ¿Y dónde quedaron Juan y Jacobo después de pedir esto? Versículo 24, Mateo 20. Cuando los 10 oyeron esto, 10 de los discípulos eran 12 menos 2 son 10, se enojaron contra los dos hermanos. Porque ¿cómo están pidiendo esto? Si todos habían dejado casa, habían dejado familia, habían dejado trabajo, ¿cómo estos aventajados como Juan y Jacobo estaban pidiendo algo que a ellos no les iba a dar competencia, a ellos no les iba a dar el nombramiento, a ellos no les iba a dar así la pauta para decir, nosotros también estuvimos ahí? Aventajados, Juan y Jacobo. Entonces Jesús llamándolos a todos, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Versículo 26. ¿Y por qué la verdad de Dios aplicada en mi vida me ubica en mi realidad? Porque más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y para aquellos que buscan hueso en la iglesia, así tienen que ubicar en dónde está así el ejemplo. Y algo que he aprendido aquí en años de servir al lado de Jaime, para aquellos que piden hueso así son dos cosas. No es un currículum, no, yo estuve en fulana de tal iglesia y tenía fulano de tal grupo y bajo los pies de fulano tal pastor aprendí y no sabes quién soy yo. O sea, no, eso no me sorprende. ¿Quieres llamarme atención? Déjame escuchar cómo oras y déjame ver cómo sirves. Y eso otra vez, peléate conmigo si quieres, pero eso es lo que yo veo en Jesús. Lo primero que le enseña a sus discípulos es a orar. Y la pauta y el ejemplo y el camino que les está dando y los está ubicando en su realidad es déjame ver cómo sirves. No, es que yo quiero servir en la alabanza. Pues qué re bueno. Déjame ver cómo oras, déjame escucharte y déjame ver cómo sirves. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Versículo 28. Y ve la realidad en la cual así Dios tiene que ubicarnos como el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así nosotros tenemos que buscar que Dios así llene nuestros labios de oración, de gratitud,
conforme a la palabra, conforme a lo que bíblicamente ya está aplicado a la verdad, en el que una persona, David, con los salmos así, fue no solamente prosperada su vida, sino que fue puesta de manifiesto cuánta necesidad tenía, y él podía decir: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? La verdad bíblica en mi vida me ubica como hijo de Dios, me ubica como un siervo. ¿Y por qué es una realidad? Porque al final otra vez llegas en el modo, traes tu Biblia bajo el brazo, se sientan, se paran, aprendes liturgia, aprendes cómo se hace, aprendes lenguaje cristianés, tienes algunas contraseñas y entonces ya la libraste. Pero cómo oras y cómo sirves es lo que a mí me deja ver, es cómo vives tu cristianismo. Y por eso así el chicotazo y lo que recibiste la semana pasada, así como algo que ya tienes que hacer, porque la iglesia está orando. Y los miércoles de oración están dedicados a eso, a orar. Siguiente punto, la verdad bíblica aplicada en mi vida me recuerda que no se trata de mí, se trata de Dios. Me ubica que no es lo que yo quiera, lo que es lo que yo anhele. Mateo 6:33, buscad el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Por tanto, no te afanes. No se trata de ti, no se trata de cuánto puedes dar, de cuánto puedes ofrendar, de cuánto puedes cambiar, de cuánto lo intentas, de cuánto así estás tratando de hacer que esto surja y que sea posible, pero no se trata de ti. Se trata de quién es Dios. Colosenses 3. Colosenses 3, versículo 1. Pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Al aplicar la verdad de Dios en tu vida, tiene que ubicarte que el considerarte y el ponerte en primer lugar tiene que cambiar. No te tomes tan en serio. Tus problemas, tus dolencias, algo que puede ser tan real, es pasajero. Esta leve tribulación es momentánea. Y el propósito de la tribulación, el propósito de la prueba es hacer crecer tu fe, pero es mostrar la gloria en la cual Dios está acompañando y está haciendo uno contigo. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya no eres tú. Cristo vive en ti. Y eso tiene que dejarte ver que otra vez al aplicar esa verdad de Dios en tu vida, así te deja un punto en el cual dices, ¿y entonces se trata todo de Dios? ¿Da? O sea, es lo que se predica, así se trata todo acerca de quién es Dios. Y lo vuelvo a decir y quizás hasta el día en que me muera, pero muchos se quejan de que Semilla Cuerna no es una iglesia que te saluda y en este modo, pero a mí en lo personal fueron de las primeras cosas que me encantaron. Y dijera así Jesús, o sea, para todos hay. El sol sale para todos, pero en este modo así todos tienen algo que decir. Pero eso que muchos pueden
dar así evidencia que es que no te saludan. Así yo, ay, qué re bueno, así que nadie me salude. Llego y me siento y así me la paso tranquilo aprendiendo. Pero para los que vienen de la iglesia, que te hacían levantarte y que toda la iglesia los saludara así, pues sí, o sea, es algo que, ¿por qué no me saludan? Y al paso del tiempo darme cuenta que no se trata de mí. Y si no me saludaban no era para hacerme sentir mal, sino porque se trata de Dios. Se trata de quién es Cristo. Y se trata en este modo en el que no es una excusa, no es un pretexto para no saludarte, pero al final, hola, ¿cómo estás? Y si vienes y me saludas, pues voy a extender tu mano, pero si quieres que te salude y así te rinda pleitesías y te ponga a rolando así, a echarte aire o en este modo así, pues no va a ser. Porque lo que somos es lo que Dios nos ha dado. Y lo que Dios nos ha dado es así, al aplicar la verdad de Dios en nuestra vida, es la oportunidad de poderme ubicar en dónde estoy, quién soy yo, soy polvo. Que no se trata de mí, que se trata de Él y que estoy escondido, que ya no soy yo, sino es Cristo en mí. Pon las cosas en donde deben de estar y dimensiónalas no de acuerdo a tu falta de capacidad. Cuando recién comenzabas a ahorrar algo de dinero y veías así lo que más te gustaba en el aparador y comenzabas a ahorrar tus pesitos así, medías cuánto tiempo iba a pasar para que ese total, así lograras tú juntar ese dinero y ahora sí ir y gastarlo. Y así es como muchas veces somos enseñados, somos así en ¿cuánto tiempo me falta para ser maduro en la fe? ¿Cuánto tiempo me falta para ser obediente? Y lo vemos en medida de cuánto tenemos que hacer, pero no es necesario en lo que estamos viendo. Aplicando la verdad de Dios en nuestra vida, que veamos cuánto nos falta, sino que comencemos hoy a ver que al aplicar la verdad de Dios en nuestra vida es cuánto ya tenemos y de sobra, porque toda la plenitud ha sido dada en Cristo Jesús, porque todo lo que necesitamos ha sido suplido, ha sido provisto en quien es Dios. Y el último punto es la verdad de Dios aplicada en nuestra vida, sí nos da inmediatamente el camino de regreso. Y algo que 2023 y desde la pandemia, sí, Dios ha venido tratando con carácter, Dios ha venido así en un modo tratando hasta con nuestra identidad. Y en lo personal, así, un modo en el que dejé que mi corazón se enfriara, dejé que mi corazón así empezara a escuchar argumentos y empezar a hacer de esos argumentos una verdad, al grado que así 2023 para mí fue un punto crucial en el que dije, pues ya renuncio. O sea, ya la neta, las cosas no van a cambiar, todo va a seguir igual, lo que está pasando en la iglesia así, pues no está chido, según mi punto de vista. Y en ese modo así comenzar a darme cuenta que el berrinchudo así estaba aflorando y que me estaba tomando muy en serio y que me estaba así escuchando más de lo que estaba escuchando a Dios. Y el camino de regreso así, por revelación, no vino un ángel descendiendo del cielo y diciéndome, Bruno, eso que estás pensando está mal, sino que vino a través de su palabra. Y me dejó ver que esa línea de vida en la cual así está todo lo que soy, está así colgada en quién es Dios. Yo ya la había desprendido y la había querido hacer en mi propia prudencia y conforme a mis ojos naturales estaba dimensionando, estaba catalogando. Y vamos a Hebreos 10 y con esto cerramos. Y mi camino de regreso fue aquí.
Y fue no un punto en el cual otra vez por revelación vino y fue algo que se derramó y se llenó de luz el cuarto en el que estaba y tembló, sino fue algo que al abrir la Biblia y decir, pues aquí estaba. Aquí estaba la respuesta que yo necesitaba. Y darme cuenta que las cosas no van a cambiar. Y darme cuenta de cosas que van a seguir igual, pero el Dios de la Biblia que no cambia me dice, pues yo sigo aquí y yo no he dejado de ser Dios y yo sigo teniendo control y yo sigo amando a la iglesia y yo sigo así derramando de mi espíritu al cuerpo de Cristo. Hebreos 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero. Y darme cuenta que en mi corazón no había sinceridad, que había motivos erróneos. Esto, leerlo y escucharlo así me dijo, este es el camino de regreso. Esta es la línea de vida que te habías desconectado. Porque me acercaba con juicio, me acercaba a ver qué es lo que iba a cambiar la otra persona y no lo que yo estaba necesitando. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió y Dios no va a cambiar. Sus promesas ya están proféticamente cumpliéndose, pero sus profecías, sus promesas, todo lo que Dios ha anticipado es para que tú y yo podamos caminar seguros, para que tú y yo podamos encontrar el camino de regreso, el camino del arrepentimiento, el camino de un genuino sentir en el cual podemos acercarnos con un corazón sincero, con plena certidumbre de nuestra fe, nuestra esperanza. ¿Cómo? Manteniendo firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y en algún momento de enfriarse mi corazón y empezar a hacer las cosas en mi propia prudencia, comencé a darme cuenta que tenía una alergia y era alérgico a las personas. Y así, otra vez, así. Y considerarnos unos a otros. No es nada más considerarte en saludarte, sino es considerar en estar pidiendo, estar intercediendo, estar al pendiente del plano espiritual. Porque tú podrás decir, ay, pues sí, es que tú porque quisiste, porque ahí tú tienes la palabra de Dios, pero yo soy mortal, humanamente así, soy de la misma composición que tú. Y tengo tendencia también a eso, a vivir en enojo, a vivir en frustración. Pero hay instrucción, acercarnos. Acércate con confianza. Mantén firme, sin fluctuar, la profesión de tu fe. Y considera que los que estamos alrededor somos con las mismas necesidades, así vulnerables, frágiles, porque somos polvo. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y la verdad de Dios aplicada a mi vida tiene un efecto que solamente Dios puede medir, porque Él es quien ve mi corazón. La verdad de Dios aplicada en mi vida, al ubicarme en mi realidad, me deja ver que lo único que tengo que hacer es vivir agradecido y vivir alabando el nombre de Dios y aprendiendo y conociendo más de Él.
Y la verdad bíblica en mi vida, al dejarme ver que no me tengo que tomar tan en serio, no es para sobajarme, no es para dejarme así en lo miserable, sino es para poder ver que yo siendo polvo, Dios se ocupa de mí. Que tú siendo así polvo, insignificante, Dios está ocupado de ti y que no te ha dejado y no te dejará. Y que no te ha desechado y no lo va a hacer. Y la verdad de Dios aplicada en mi vida, sí me da oportunidad otra vez de colgarme de esa línea de vida y decir, aquí estoy Dios otra vez. Y darme cuenta que Dios no estaba así de, pues a ver, ¿a qué horas ya te estaba esperando? ¿Desde cuándo? Sino decirme, aquí estoy. Y aquí estás tú, iglesia. Y viendo cómo el favor y la misericordia de Dios ha sido derramada en tu vida. Y ver que no ha sido en vano. Y ver que lo que Dios ha hecho en tu corazón, en mi corazón, ahí está. Y tienes que llevarte esto hoy. La verdad aplicada de Dios en tu vida tiene algo que ofrecerte. ¿Oramos? Mi Dios, gracias, Padre, porque aplicar una pomada, aplicar un remedio, es algo que, según la comadre nos recomienda, podemos hacerlo, pero la verdad bíblica en nuestras vidas, al aplicarla, sí produce algo. Y lo primero que produce, Jesús les dijo a los que quisieran ser sus discípulos, que se negaran a sí mismos, Señor. Entonces, lo primero que pide la verdad bíblica a nuestras vidas es negarnos a nosotros mismos. Y yo te pido hoy, Señor, que al aplicar verdad a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro trabajo, a nuestro llamado como papás, pueda ser en primera instancia a negar quiénes somos y a reconocer quién eres tú. Porque sí podemos preguntar esto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el Hijo del Hombre para que de él así tengas presente su necesidad? ¿Y qué es lo que somos? Somos hijos. Y gracias, Padre, porque tenemos un Padre que no se avergüenza de llamarse Papá nuestro. Y gracias, Señor, porque al aplicar verdad bíblica en nuestras vidas, podemos ver que tomar nuestra cruz, tomar el yugo de Jesús y aprender de mansedumbre y humildad del único, es lo único que nos toca, Señor. Entonces, yo te pido que seguirte a ti pueda ser en amor total y que pueda también ser hoy una oportunidad de poder acercarnos con confianza, mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe, pero también que pueda ser un punto en el cual podamos considerar que la necesidad nuestra probablemente es la necesidad de alguien más que está a nuestro alrededor. Entonces yo te pido, Señor, que al no tomarnos tan en serio y al ubicarnos en nuestra realidad, podamos pedir, Señor, por esta tu iglesia. Podamos pedir, Señor, que sigas derramando de tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que pueda ser esta iglesia una iglesia que como cuerpo pueda predicar el Evangelio, proclamando la venida de Jesús y trayendo buenas noticias a los que están a nuestro alrededor. Y yo te pido, Señor, que esta tu iglesia pueda aplicar verdad a su vida y que tú puedas cumplir el propósito conforme a lo que esa verdad ha sido hablada. Entonces guárdanos, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.